Muy bien, queridos, vamos a continuar adelante con la serie que hemos comenzado hace un tiempo sobre la segunda carta de Pablo a los Corintios, y hoy el tema va a estar basado en 2 de Corintios capítulo 3. No voy a leer ese capítulo, yo confío en que más o menos tenéis una noción de lo que pone ahí, y si no, mientras yo voy hablando, pues tenéis toda la libertad de ir echándole un vistazo a lo que voy diciendo. En este día, pues he titulado el mensaje Cartas de Recomendación. Cartas de Recomendación. Recuerdo que un amigo mío estaba escribiendo en mi casa una carta de recomendación para que yo pudiese acceder a la Facultad de Teología. Él más o menos me preguntaba: Natanael, esto lo escribo así, ¿a ti qué te parece? En esto que llegó otro amigo a casa y dice: déjame ver lo que estás escribiendo. Y se puso a leer aquella recomendación. Entonces miró al otro amigo y le preguntó con una sonrisa en los labios: oye, ¿qué estás describiendo a Jesús o qué? Yo creo que se había pasado un poquito, pero eso es casi típico. No es que yo lo haya intentado nunca, pero he perdido la cuenta de cuántas cartas de recomendación, que generalmente vienen en forma de cuestionarios, he escrito. Prácticamente todos los que están aquí estudiando teología en nuestra iglesia han tenido que ir recomendados por mí, como su pastor que soy. A veces me han pedido: oye, Natanael, escríbeme una referencia para el trabajo, para esto, para lo otro. La idea de una carta de recomendación es bastante simple. Los encargados de elegir a los candidatos adecuados están buscando información de las personas que los conocen, y las cartas de recomendación pues son realmente algo muy serio. Sé que los que la lean, cuando yo la escribo, están confiando en mí para darles una imagen lo más exacta posible de la persona que les estoy describiendo. Así que me esfuerzo para comunicar mis pensamientos acerca de la persona lo mejor que puedo, en las pocas palabras que me han asignado para hacerlo. Fijaos en los primeros versículos. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Y luego dice: nuestras cartas de recomendación sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Bastante mejor que una carta de recomendación es una entrevista personal, ¿verdad? Ya sea cara a cara, por Skype o algo similar. La persona que hace esa entrevista puede sonsacar mucho más sobre el candidato, prestando atención no solo a lo que dice, sino a cómo lo dice. Pueden escuchar la vacilación en la voz, pueden captar el entusiasmo que tú tienes al decir algo, y pueden ver la confianza o la falta de confianza que esa persona irradia. La recomendación en vivo comunica mucho más que un simple escrito. En nuestro pasaje de esta mañana, el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos cartas vivientes de recomendación. De ahí que vamos a ver cómo esta verdad se aplica a cada uno de nosotros. La esencia de lo que Pablo está diciendo es esta: que la forma en que vivimos todos los días es como una carta viviente de recomendación, para bien o para mal. Mirad, Jesucristo fue una de esas cartas de recomendación. Jesucristo, ¿qué dijo? Quien me ve a mí, ve al Padre. Él llevaba en su vida, en su forma de actuar, en su forma de pensar, de hablar, de hacer o de no hacer, llevaba escrita la personalidad del Padre. Y esta mañana vamos a ver 3 diferentes tipos de cartas vivientes, de cartas de recomendación vivientes que Pablo está describiendo en este pasaje. Vamos a hablar de los que nos representan. ¿Quién se siente representado ahí? Yo no. Vamos a por otro grupo que nos representa. Este me gusta más. Este me gusta más. Nos guste o no. ¿De acuerdo? El primer tipo de carta viviente de la que habló Pablo fueron aquellos
que lo representaban a él. Al parecer, algunas personas habían estado atacándolo con el argumento de que Pablo no era una persona de fiar porque no llevaba con él cartas de recomendación de los líderes más reconocidos de la iglesia de Jerusalén. Es posible que otros maestros hubiesen llegado a Corinto con esas cartas y así esa gente argumentaría que aquellos maestros con cartas de recomendación por escrito eran mayores, eran mejores o superiores a Pablo, porque él no tenía esas cartas. A eso Pablo señaló que en última instancia sus credenciales no se veían en los documentos que él podía llevar, sino en los efectos de su ministerio y de su vida. Lo repito, Pablo no cree que lo importante sea que él lleve una carta de recomendación, sino en los efectos de su ministerio y de su vida. Sabemos que antes de ser cristiano, Pablo había llevado de Jerusalén a Damasco cartas escritas de recomendación y precisamente lo hizo cuando iba a Damasco para capturar y perseguir a los cristianos. Y yo creo que él comprendió muy bien que las credenciales y los respaldos por sí solos no cuentan toda la historia. En su lugar, él pidió a los creyentes que mirasen el resultado de su trabajo y de su vida entre ellos mismos. Y con ese argumento sostuvo que los creyentes de Corinto, aquella iglesia en sí era su carta de recomendación, porque si no les hubiese predicado el evangelio, ellos no habrían llegado a ser creyentes. Entonces, su efectividad se podría ver en las personas que él había impactado. Hay algo que podemos aprender de este pasaje para nosotros mismos. Queridos, no medimos nuestro éxito o fracaso como creyentes en términos de nuestros logros, sino más bien en términos de personas. Hay una tentación de recurrir a cualquier número de cosas como una forma de mostrar nuestra legitimidad y realidad como creyentes. Los pastores caemos fácilmente en esa trampa. Un pastor puede señalar su ordenación, sus logros académicos, la asistencia de su iglesia, los libros que ha producido, los artículos que ha publicado o sus años de servicio para demostrar que realmente está sirviendo al Señor. La verdad es que solo porque un pastor esté bien educado, sea muy popular o haya estado sirviendo durante mucho tiempo, eso no significa necesariamente que está sirviendo efectivamente al Señor. No quiere decir que esté afectando vidas positivamente. Pero no solo los pastores podemos caer en esa trampa, tú también puedes ponerte a valorar tus años de membresía, las generaciones de familiares que han seguido a Cristo, el tiempo que llevas bautizado, el diezmo que aportas, los ministerios que llevas a cabo, o tus años de servicio como maestro de la escuela dominical o líder de jóvenes, o el tiempo que tú estás dedicando a la obra del Señor. Mira, todas esas cosas son buenas y son cosas que deben estar presentes en la vida de los creyentes, pero no significa necesariamente que tú estés haciendo un impacto en el reino de Dios. Las iglesias se enfrentan también a este mismo desafío. Una iglesia no tiene éxito porque tenga una gran multitud los domingos y los atraiga. Si eso fuese así, ¿cuál sería la mejor iglesia de España, la más grande? La Liga de Fútbol Profesional. Claro que sí, ¿no? Una iglesia es realmente exitosa cuando está proclamando con exactitud y fidelidad la palabra de Dios y llevando a la gente a crecer más profundamente en su fe y a buscar con ahínco el estar más cerca del Señor. Eso es difícil de cuantificar. Por ejemplo, la asistencia, el ofrendar o las actividades en la iglesia tienen que ver con el crecimiento espiritual, pero también pueden tener que ver con cosas y asuntos que nada tienen que ver con la espiritualidad. Hermanos, siguiendo la argumentación de Pablo, tengamos muy claro que nuestro éxito o fracaso en el ministerio o en la vida cristiana no se ve en números o credenciales, se ve en otras personas. La película Profesor Holland ilustra muy bien este punto. La historia es acerca de un joven músico
que se llama Glenn Holland, un hombre que es muy brillante y decide aceptar durante un tiempo un trabajo temporal como profesor de música para pagar sus facturas. Su trabajo temporal al final dura unos 30 años. Lo que se desprende de él es el amor por sus estudiantes y el deseo de impactar positivamente sus vidas. Al final de su carrera, después de que el presupuesto de música en la escuela se redujese tanto que pierde su trabajo, el señor Holland está deprimido. Él cree que su vida ha sido un desperdicio. 30 años de enseñanza sin nada que mostrar. Lo que no sabía era que lo esperaba un auditorio a rebosar lleno de antiguos alumnos que querían darle las gracias por su trabajo. Uno de sus exalumnos, que ahora era la gobernadora de ese estado, sube al podio y dice las siguientes palabras. Y yo quiero, por favor, pedir allí a la técnica que nos ponga ese pequeño tramo de la película, esta escena que vamos a observar. Apaga las luces, por favor, para que se vea bien, porque no tiene una gran calidad esa peli. Señoras y señores, permítanme presentarles a nuestra gobernadora y exalumna del Instituto Kennedy, la muy honorable Gertrude Lang. Gertrude. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Muchísimas gracias por venir. Gracias. Bueno, perdónenme por el retraso. Y, director Walters, quiero que sepa que traigo una justificación de mi madre. El señor Holland ha tenido una gran influencia en mi vida, en muchas vidas, creo. Y, sin embargo, me parece que él considera gran parte de su vida desperdiciada. Corría el rumor de que trabajaba siempre en esa sinfonía suya y que eso iba a hacerle famoso y rico. Seguramente las dos cosas. Pero el señor Holland no es rico. Y tampoco es famoso. Al menos fuera de nuestra ciudad. Así que él podría considerarse un fracasado. Y se equivocaría. Porque ha logrado un éxito que sobrepasa la riqueza y la fama. Mire a su alrededor. No hay una sola vida en esta sala en la que usted no haya influido. Y todos nosotros somos mejores personas gracias a usted. Nosotros somos su sinfonía, señor Holland. Somos las melodías y las notas de su concierto. Y somos la música de su vida. Señor Holland, ahora quisiéramos devolverle a usted algo a cambio. A usted y a su esposa, que junto con usted ha esperado 30 años para lo que vamos a escuchar. Le rogamos que haga el favor de acercarse y coger esta batuta y nos dirija esta primera audición de la Sinfonía Americana de Glenn Holland. Como en el caso del señor Holland, como Pablo mismo dice en el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Como cristianos, queridos, debemos de medir nuestro éxito y el saber estar en nuestro lugar, en las vidas que nosotros impactamos. Esas vidas son las que nos representan. Debemos de centrarnos en el intento de llevar a otros a Jesucristo, de impactar vidas, de ayudar a los creyentes a profundizar en su fe y demostrar el amor de Cristo a los demás. Yo creo, sinceramente, queridos, que podemos estar seguros de que estamos teniendo éxito
independientemente de nuestras credenciales, títulos u otras parafernalias. ¿Sabéis, amados? Las personas impactadas por nuestras vidas son la carta de presentación, la única válida que nosotros vamos a llevar al cielo. A mí me gustaría mostraros un libro en blanco, no un libro blanco. Un libro blanco está lleno de cosas, un libro en blanco está vacío. Mirad, queridos, hay cosas que cuentan delante de Dios y hay cosas que no cuentan delante de Dios. Dice la palabra que cuando estemos en su presencia, los libros serán abiertos. Ahora, Dios abre tu libro. ¿Qué va a encontrar dentro de ese libro? Déjame que te tranquilice. No va a haber borrones, no va a haber tachones, no va a haber historias feas sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Que alguien me lo diga. Porque Cristo lo borró, lo limpió, lo pagó. Gracias a Dios. Porque si no, en mi caso necesitarían 4 libros. Y no todo sería muy bueno. Ahora, en el libro de tu vida, que va a ser abierto en la presencia del Señor, ¿qué es lo que habrá escrito? ¿Cómo impactas tú la vida de otras personas para que por medio de ti esas personas puedan llegar a tener una relación viva y válida con el Señor? ¿Qué está escrito en tu libro? ¿Me lo puedes decir? Por ejemplo, algunos pensarán, bueno, yo he evangelizado en Larios. Muy bien, estará escrito. Otros podrán decir, yo oro como un poseso por la gente perdida. Muy bien. Yo estudio la palabra. Muy bien. Yo vivo con pasión mi fe. Muy bien. Todo aquello que impacte a las personas y que las bendiga es lo que está escrito en ese libro. Pero yo me temo que más de uno entre nosotros le sobran hojas, no horas. En la comunión de los santos prefieres quedarte en casa. Por el motivo que sea. No estudias la palabra porque quizás piensas que ya estás de vuelta de todo eso. Apocalipsis, bueno, yo lo tengo más que leído. No tienes comunión con otros. No invitas a nadie que no sea cristiano a tu casa. Simplemente estás viviendo una vida religiosa. ¿Y sabes lo que es eso? Un libro en blanco. Y ahora tú imagínate que estás delante del Señor y se abren los libros y tu libro está... ¿Qué porras le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Que llovía el viernes por la noche? ¿Que era muy oscuro el viernes por la noche? ¿Que el martes por la mañana no veas quién se da ese palizón y se levanta para ir a orar a la iglesia? ¿Cómo voy a hacer yo eso, hombre? ¿Eso le vas a decir a Dios? ¿Se lo vas a decir de verdad? ¿No os dais cuenta que la mayoría de vosotros tienen el libro muy bien guardado? Y que se está quedando en blanco, y que los años van pasando, y no escribís nada que valga la pena para la eternidad. ¿Vosotros creéis que yo estoy chalao cuando una y otra vez os insto a que hagáis lo que vale la pena escribir en ese libro? No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, es tu vida. Y lo que tú hagas con esa vida. ¿Y qué estás escribiendo? ¿Qué es lo que se ve en ti? ¿Qué es lo que hace que otras personas cuando te vean dicen, oye, yo pues eso me gustaría porque es que realmente, ¿de verdad es así? ¿O eres simplemente un protestante, evangélico, atravesado, que piensa diferente en todo? Pero pensar y hacer son dos asuntos muy diferentes. Tú puedes pensar que la oración... A ver, ¿quién de vosotros cree que la oración tiene poder? No, yo quiero ver las manos.
casi el 90 y pico %. Ahora, no os voy a decir quién viene a orar a la iglesia, porque es una vergüenza. Eso es otra historia. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué escribes en la vida de tus vecinos? Ya. Lo repito, queridos, los borrones están borrados. Lo malo que tú hayas hecho está quitado. Pero ¿qué estás escribiendo? Muchos creyentes van a llevar a los cielos coches, casas y cosas, piensan, porque es ahí donde meten su tiempo, en su carrera, en sus preferencias personales, en lo que ellos creen, y las cosas de Dios como una religión allá atrás. No. ¿Delante? ¿O es que no está presente en tu vida? Queridos, tenemos que decírnoslo. Yo puedo decirle a Dios, vosotros sois mi carta, pero vosotros me podéis decir a mí también, tú eres mi carta. Es una cuestión de intercambio personal, los unos con los otros. Ahora, quiero seguir adelante. Lo que representamos. Por un lado vemos que las personas que influimos sirven como nuestras cartas de recomendación. El otro lado de eso es que la forma en que vivimos nuestras vidas sirve también como una carta de recomendación para otros. Pablo alude a este hecho con los Corintios al principio del versículo 3. Dice, es evidente que vosotros sois una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Así que la manera en la que vivimos refleja, muestra, evidencia o pone en evidencia, que no es lo mismo, a nuestros líderes cristianos, a nuestra iglesia y también a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No sé lo que pensarás tú personalmente, pero esto es muy fuerte. Pero nos agrade o no, nos asuste o no, hemos de reconocer y entender la verdad contundente de esta afirmación. Mi hijo Benjamín, que tiene muchas vivencias por ahí, me contaba de un cierto pastor madrileño y de su manera de ser y de orar. Parece que ora de una manera muy especial. No sé, no lo he visto orar nunca. Me dijo que él podía decirme en una reunión de oración quién era de la iglesia de ese hombre, observándolos por su manera de orar. Luego me indicó algunas características del pastor y dijo, todos los de su iglesia hacen tal o cual cosa cuando oran. Y al final dice, papi, eso también se nota en los jóvenes de Renacer. Quien quiere dedicarse a servir al Señor va a una escuela bíblica o a una universidad. Ahí se nota la importancia que tú le das a eso. Y tienes razón. Claro que sí. Vemos cómo las acciones de una sola persona dan color a nuestra visión del grupo al que están asociados. Mira, ¿tú qué piensas de los padres de niños que se comportan como hotentotes? Malamente. ¿Tú qué piensas de los padres? No me lo digas. Si topamos con un empleado mal educado, generalmente en la administración, sacamos conclusiones acerca de la administración o de su empresa, de su jefe, y a veces sacamos conclusiones hasta acerca de su madre. Es así. Si vemos cómo se comportan ciertos estudiantes, sacamos conclusiones sobre su escuela. Y también tenemos claro que nuestra manera de actuar puede hacer que otros lleguen a conclusiones sobre las personas con las que nosotros nos juntamos. Esto, aunque nos cueste aceptarlo, es especialmente cierto cuando se trata de cómo las acciones de los cristianos individuales impactan en cómo las personas ven a la iglesia. ¿Cuántas veces o cuántos de vosotros han escuchado que las iglesias están llenas de gente hipócrita? ¿Quién de vosotros lo ha escuchado? Yo creo que sois más. Parece ser uno de los principales argumentos que escucho de personas fuera de la iglesia. Ellos han llegado a la conclusión que la gente que va a la iglesia simplemente está jugando a un juego que ellos le llaman reli. Vamos a hacer hoy reli, ¿vale? Vamos el domingo por la mañana a la iglesia y hacemos un poquito de reli. En el mismo se afirma escuchar el mensaje de la Biblia,
En ese juego se dice que se cree lo que la Biblia enseña, pero a la hora de la verdad actúan como todos los demás. Lamentablemente hay probablemente más verdad en esta declaración de lo que nos gustaría o estamos dispuestos a admitir. Mira, el libro se queda en blanco. El libro se queda en blanco. Piensa en las cosas que asociamos con los no cristianos. A veces, ¿de acuerdo? Gente que pierde el control en muchas áreas, gente egoísta, que piensa mucho en sí mismos, un lenguaje soez, personas que mienten como bellacos, gente codiciosa. Naturalmente que eso no es así. La verdad que tiene este caso es que hay muchos matices. Sin embargo, aquí hemos de preguntarnos, ¿los cristianos no hacemos a veces las mismas cosas? ¿Ves cómo la gente podría confundirse acerca de lo que es genuino y diferente acerca de los cristianos si tú actúas de esa manera? La verdad es que podemos dar a la gente el mensaje equivocado sobre el cristianismo, incluso cuando estamos intentando defender la verdad. Nos guste o no, nosotros somos una carta viviente de recomendación de lo que es la comunidad de fe, la iglesia. La manera en la que vivimos impacta la forma en la que otros nos perciben, no solo a nosotros, sino también al resto de los cristianos. Así como un niño que se porta mal lleva a algunos a deducir que sus padres no están haciendo su trabajo, así también la persona que dice ser un cristiano, pero que vive como el mundo que les rodea, hace que muchos lleguen a la conclusión de que los cristianos se tienen por los únicos justos, que son unos arrogantes y al final unos hipócritas. Así no nos debe de extrañar que haya un buen número de gente que piense que la fe cristiana es una pérdida de tiempo y que la iglesia no es algo con lo que o donde ellos quieran vivir. Porque si ellos son como son, bueno, dicen cosas maravillosas, pero fíjate lo que hacen al fin de la historia. Entonces tenemos que darle razón a la gente. ¿Qué narices estás escribiendo en el libro de tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo? Queridos, la forma en que vivimos puede atraer o repeler a esas personas a la iglesia y a la comunión con Dios. Así que debemos vivir de tal manera que las personas se sientan atraídas porque ven en nosotros algo muy diferente. No porque escuchan de nosotros algo muy diferente, sino porque ven en nosotros que realmente nuestro estilo de vida es otro. La tercera clase de carta viviente que Pablo describe se ve reflejada al final del versículo 18. Dice, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. El Señor nos está diciendo por medio de Pablo que no solo nuestras vidas sirven como carta de recomendación viviente para otros cristianos y para el mundo, sino que nosotros somos cartas vivientes de recomendación del mismísimo Señor. Estamos con nuestra vida proclamando un mensaje, de ahí que, ya que de todas maneras somos una carta viviente, debemos de hacerlo bien. Queridos, debemos proclamar el mensaje del Evangelio tanto con nuestras palabras como con nuestras vidas. Nosotros debemos de procurar llenar ese libro que amenaza con quedarse en blanco. Fundamentalmente, Pablo explica que el antiguo pacto, en la segunda parte de este capítulo, el pacto de la ley, solo trae la muerte porque ninguna persona es capaz de guardar la ley de Dios perfectamente. Entonces él se pone a contrastar eso con el nuevo pacto, con el Evangelio, que dice que si confiamos en Jesucristo, Él va a perdonar nuestros pecados. Es decir, bajo el antiguo pacto, dice Pablo, tendríamos que guardar la ley por nosotros mismos, lo cual literalmente es imposible, pero bajo el nuevo pacto Cristo ha cumplido la ley para nosotros y lo hizo para que nuestro pecado pueda ser borrado. Bajo el antiguo pacto fuimos separados de Dios por nuestro pecado, pero bajo el nuevo pacto nuestra relación con Dios ha sido restaurada porque el castigo de nuestros pecados ha sido pagado en su totalidad. Entonces,
Ese nuevo pacto es una noticia maravillosa y grandiosa, pero no podemos abrazar el nuevo pacto hasta que entendamos las consecuencias de ese antiguo pacto. A la gente no les gusta la idea, no les place que tú los llames pecadores o que Dios los llame pecadores, por lo que consideran la ley de Dios como una vara de medir. Ven todas las formas en que lo han cumplido y se autodeclaran buenos. La gente dice, yo soy buena, yo no he matado, yo no he robado, yo soy bueno. El problema es que no ven las maneras en que han roto la ley de Dios porque están embotados, dice la Biblia, están velados. Mientras una persona se niegue a ver su propio pecado, va a intentar esconderse de Dios y seguirá teniendo su mente cubierta con un velo. Pero no podemos entender la gloria del nuevo pacto hasta que entendamos la condenación que merecemos bajo el viejo pacto. Pablo nos recuerda que si estamos bajo el nuevo pacto, no necesitamos escondernos de la gloria, de la luz de Dios, porque nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, queridos, solo reconociendo nuestro pecado estaremos en condiciones de avanzar. Todo lo demás es una quimera, es un cuento chino. Yo te puedo decir que tú escribas algo nuevo y precioso en el libro, pero si tú no te das cuenta de que estás desperdiciando tu vida y de que no estás escribiendo nada en ese libro de la vida, si tú no te das cuenta de eso, tú nunca jamás vas a desear algo diferente. No solo no tenemos, queridos, que temer la gloria de Dios, sino que debemos de ser portadores de esa gloria. Bajo el nuevo pacto los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros. Donde antes había separación de Dios, ahora hay una verdadera comunión con Dios, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Mirad, aquí se nos habla de Moisés, que reflejaba de tal manera la gloria de Dios que tuvo que taparse el rostro. Y a medida que crezcamos en la fe, también deberíamos de estar reflejando más y más el carácter de Dios en nosotros. Y es una pregunta que tienes que hacerte. ¿En qué medida yo estoy ahora mismo reflejando más el carácter de Dios en mi vida por mis hechos, en mis pensamientos, en mis acciones, en mis decisiones? ¿Dónde se está viendo ese carácter de Dios? La gente dibuja su imagen de Dios mirando las acciones de los cristianos. Y queridos, nuestras vidas deben de pintar un cuadro de quién es Él y de cómo es Él. Si eres como yo, escuchar todas estas cosas acerca de cómo se supone que vivimos es un poco difícil de asumir. Aunque quiero que mi vida sirva para señalarle a otros quién es Cristo, no siento que mi vida pueda dar la clase de recomendación que el Señor, el mensaje del Evangelio y otros cristianos se merecen. Pablo trata también de esta preocupación y yo creo que él también sentía una sensación similar de no dar del todo la talla. Escuchemos lo que dice en el versículo 5 y 6. Dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Entonces él sabe que yo es insuficiente. Y Pablo enfatizó que los cristianos no se sienten cualificados para representar a Dios. No miramos nuestras vidas y concluimos que somos las mejores personas para representar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, eso no debería disuadirnos de hacerlo. Pablo dijo, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto y nos recuerda que estamos preparados para ser cartas vivientes de recomendación, no porque seamos de alguna manera mejor que los otros. Estamos cualificados para la tarea porque Dios nos ha cualificado, porque aunque nosotros no seamos adecuados por nosotros mismos, cuando confiamos en el Señor, Él nos da lo que necesitamos. Tú y Cristo, tú con Cristo, eso es suficiente. Piensa en la cantidad de ejemplos que la Biblia nos da en este sentido. Algunos de los más grandes ejemplos de la espiritualidad en la Biblia fueron las personas que le dijeron a Dios que no estaban a la altura de la tarea a la que Él los había llamado. Moisés le dijo a Dios que no era un buen orador, que no sabía hablar. Gedeón le dijo a Dios que era demasiado débil y sin importancia. Isaías
le dijo a Dios que en su vida había demasiado pecado para que Dios lo usara. Y otros le dijeron que eran demasiado jóvenes. Otros argumentaron que eran demasiado viejos o demasiado pecaminosos, como dijimos. Pero finalmente, cada uno de ellos confió en Dios para hacer lo que ellos por sí mismos no podían hacer. Sencillamente hacían lo mejor que podían y confiaban en Dios para hacer el resto. Y yo te reto a hacer lo mismo. No es que tú valgas una maravilla delante de Dios. No es que tú puedas hacer grandes cosas, pero si tú lo haces con Cristo, su poder se desarrollará en tu vida y tú lo vas a ver. Por eso pregúntate, ¿a qué tarea te está llamando Dios? Podría ser comenzar un ministerio, un estudio bíblico en la vecindad, invitar a tu vecino a la iglesia, comenzar el proceso de perdón con alguien que te ha hecho daño, orar o interceder como nunca lo has hecho antes, o amar a alguien del cual tú no crees que merezca tu amor. Queridos, quizás Dios te esté convenciendo de que la vida que tú estás viviendo es penosa y te está dando como un hambre de algo nuevo y estás deseando a que ese libro en blanco te rodee. Quizás sentado ahí entre los demás, Dios te ha hablado hoy y te has dado cuenta de que tu vida es un calco, una copia de la vida del mundo que te rodea. Tal vez te hayas dado cuenta de que es hora de introducir algunos cambios en esa vida para ser obedientes a los mandamientos de Dios y para que otros no puedan mirarte y decir luego que eres como todo el mundo. Ten cuidado con eso, porque esos no pueden escribir nada en el libro. Cualquiera que sea la tarea que Dios te ha puesto, piensa, solo porque creas que no puedes hacerla, no significa que no deberías de hacerla. Es a menudo en aquellos momentos en que actuamos en obediencia al Señor, aun cuando sentimos que está más allá de nuestra capacidad, que vemos los mejores resultados. ¿Sabes? Yo soy consciente de que muchas de las cosas en las que me meto me superan. A mí me superan. Pero como hago lo mejor que puedo y Cristo hace más que yo, entonces las cosas salen adelante. ¿Vosotros creéis que yo estoy capacitado para liderar a un grupo de jóvenes aquí de 40 jóvenes que todos podrían ser mis hijos? Yo no estoy capacitado, pero yo creo que el Señor puede capacitarme. Tú quizás creas que no estás capacitado para esto, para aquello, para lo otro. El Señor te capacita. Tú solo tienes que ser fiel y Él pondrá todo lo que tú mismo o tú misma no puedes. Si escuchamos lo que Pablo está diciendo, necesitamos hacer alguna evaluación personal. Piensa en las personas que te rodean, no aquí, fuera. ¿Qué mensaje están recibiendo acerca de tu fe, de la manera en que tú vives tu vida? ¿Qué tipo de impacto tienes en los demás? No sé si alguna vez se te pedirá que tú escribas una carta de recomendación. No sé si alguna vez necesitarás pedir una carta de recomendación. Lo que sí sé es esto. Eres una carta de recomendación del reino de Dios por la forma en que tú vives tu vida. La pregunta es, mi recomendación, la que estoy dando, ¿es una recomendación positiva o es una recomendación negativa? Eso también es tremendo cuando yo recibo una carta o tengo que escribir una carta de esas y me hacen una pregunta y yo pienso, bueno, aquí tengo que decir que esta persona no está capacitada y tengo que decir no, y es algo negativo, ¿sabes? Es duro. Y tú tienes simplemente que preguntarte lo que tus vecinos están pensando de ti. Que eres una carta de una persona que vale la pena seguirle las huellas y asistir a la invitación que ella me da, o es mejor no tener que ver nada contigo porque si te meten los follones en los que está metido, Dios sabe por dónde vas a salir. Queridos, no es un asunto menor, no es peccata minuta lo que esté escrito en ese libro. Y eso no lo escribe Dios, lo estás escribiendo tú. Amén. Amén.